Bueno, hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga y bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Verdaderamente que sí hay mucha gente de vacaciones, ¿verdad? Bastantes, pero no estamos solos. La Escritura dice: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y yo lo he dicho que aun cuando estuviese usted solo aquí, o en mi caso yo solo, el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Almita, bienvenida a la casa del Señor. Qué bueno que estás aquí juntamente con Alondra. No sé, si hay algunos que están de vacaciones o por el hecho de que es vigilia, pues dicen, no, aquí me escapo. Pero creo yo que hay necesidad. Seamos una familia, dos familias, tres familias, creo que podemos honrar al Señor. Porque ¿no le parece que, como decía Griselda en su oración, de momento estos días o estas fechas de festividades nos distraen tanto que a veces uno cae desplomado en la cama? Y muchas de las veces, por causa del cansancio y las ocupaciones, pues no se ora, no se lee la Biblia, agarramos vacaciones. O sea, nos da vacaciones nuestro jefe en el trabajo y le decimos a Dios: Señor, tú también estás de vacaciones. Que de hecho para muchos podrían decir: Leo, ¿vigilia hoy? ¿Por qué no los dejaste que se divirtieran? No, cada quien hace lo que quiere. Aquí hay gente que no está aquí porque tiene la libertad de salir de viaje, hay unos que ya salieron de viaje, etc. Y nosotros optamos por venir a la casa de Dios. Amén. Pues bueno, pues como ustedes saben, siempre compartimos dos palabras cuando hay vigilia. Una que es la enseñanza que nos toca al inicio, que es ya. Y después viene la segunda parte, donde también se estará compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo los unos con los otros un momentito y esperemos que Dios nos hable. La clase que se lleva hoy en día lleva por nombre Sirviendo a Dios con Excelencia. Y pues hemos venido tratando de cómo nosotros podemos servir a Dios en el llamamiento que Él nos ha hecho. Y pues hemos explicado mucho respecto a aquel llamado que Dios hace en el corazón y que por ende Dios mira las intenciones del mismo. Y nos quedamos la semana pasada o antepasada, porque la pasada predicó nuestro hermano Fernando, la antepasada que tuvimos en servicio allí, en el tópico que se llama en cuanto a la preparación o capacitación. ¿Ok? En cuanto a la preparación o capacitación. Tras de mí tengo un background que pues refleja la figura de nuestro Señor Jesucristo y quizá lavándole los pies quizá a Pedro. Y esto refleja lo que es el servir, donde hoy en día podemos observar y saber de personajes que por el hecho de ser pastores, de ser apóstoles, profetas y demás, pues no hacen esto. Que dicho sea de paso, lo que Cristo quiso decir allí, escuchen esto, no sé cómo le va a caer esto. Lo que Cristo quiso decir en lo que Él hizo, a mi entender, no que le andes lavando los pies en la iglesia a la gente, sino que Él en sus costumbres le quiso decir a la gente: hay que servir a Dios con excelencia, con humildad, a todos. Y Él puso el ejemplo. Bueno, ¿qué hablamos de este tópico? En cuanto a la preparación o capacitación. Miren, no se ponga triste, pero muchos de los que estamos aquí, por causa de no prestar atención a nuestro llamado, va a ser triste. Así como nos pasó el 2018 por arriba, así algunos de los que estamos aquí, el 2019 a esta fecha de noviembre, también nos ha pasado. Y esta clase es para, pues, a prevenirnos
de que entre el 2020 ya y que lo podamos comenzar con un propósito. Que no hagamos aquellas, ¿cómo se llaman? Promesas de que yo voy a orar todo este año, yo voy a leer la Biblia, yo voy a ponerme delante de Dios y voy a trabajar en lo que es mi propósito, sino que podamos llevar a cabo lo que Dios nos mandó a hacer. Bueno, hoy vamos a entrar en un tópico, no tópico, sino no terminé esa parte, aquí me quedé, miren. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué nos dice? Y comenzamos. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente, procura con diligencia. ¿Qué entiende usted por diligencia? ¿Están aquí? ¿Qué entiende usted? Pablo a Timoteo, donde se supone que era un joven de aproximadamente, algunos dicen 20 años. Procura presentarte a Dios con diligencia. Sé prudente, sé diligente. Deja de estar 3 horas, 4 horas en el televisor. Sé diligente. Deja andar, escuchen los jóvenes, deja andar de novio en novio, de novia en novia. Sé diligente. Deja de perder tiempo en las redes sociales. Sé diligente. En nuestros casos como hombres casados, sean diligentes. ¿Cuánto pasa esto? Y es triste. Cuando nosotros le prestamos más atención a las amistades, a los amigos de afuera, que rendirle tiempo a nuestra familia. Y ahí estamos siendo, en vez de diligentes, estamos siendo negligentes. Y procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hace 15 días nosotros tuvimos aquí, no nosotros, sino la iglesia haitiana, aquí tuvimos un féretro. Y yo usaba ese ejemplo de la persona muerta. Y yo les decía, hermanos, si usted estuviese en ese lugar, ¿cómo se presentaría ante Dios o cómo estaría delante de Dios en ese momento? En otras palabras, si usted muere hoy, ¿cómo estaría usted delante de Dios? ¿Aprobado o reprobado? Usted ya entendió el llamado que Dios le hizo y qué está haciendo en cuanto a ese llamado. Bueno, solamente usted y Dios lo sabe. El original lo expresa como sigue. ¿Qué expresa el original? Este texto, 2 Timoteo 2:15, lo expresa así el original. Pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. El término procurar, que se utilizó en el griego, da la idea de la diligencia, el apresurarse, lo que muchos no están haciendo hoy en día, saben que son llamados y les importa un pepino, ser celosos, con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otros. Eso es lo que significa procura. Son como sinónimos para que usted pueda poner todo ese empeño de procurar hacer las cosas. El término presentarse del griego es parastesai. El término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. Y aquí entramos en problemas. ¿Quién de los que estamos aquí
somos dignos de ser imitados. Nuestros hijos nos pueden imitar. Nuestros jefes nos pueden imitar. En la calle, nuestro vecino nos pueden imitar. Procura presentarte como un obrero aprobado. Prosigo. El término aprobado viene del griego dokimos. Ya desglosamos procura, ya desglosamos presentarse, ahora vamos a desglosar el término aprobado. Viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Ahora reitero, ¿quiénes de los que estamos aquí estamos aprobados? Estamos aptos para el servicio. Una cosa es querer servir y otra cosa es estar aptos para servir. ¿Sabía usted eso? Una cosa es querer servir, que es lo que me pasaba a mí cuando estaba joven. Ay, Señor, en mis oraciones, Señor, y lloraba, lagrimeaba, me metía en oración con una pandilla que andábamos juntos. Úsame, úsame. Duré años pidiendo úsame y no llegaba. Pasé por ciertas pruebas, pasé por ciertas luchas. Fui formando un carácter y lo que me falta, y aquí estamos. Ahora sí el Señor me dijo, ahora sí te puedo usar. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder, el Señor, usarte. Porque no todos estamos ya preparados para poder administrar lo que Dios ponga en tus benditas manos. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o la plata, que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Así es que no se queje de las pruebas. No nos quejemos de los problemas que estemos pasando. Más bien pidámosle al Señor fortaleza y que nos ayude a cruzar el río Jordán, el Mar Rojo, que nos ayude a salir ilesos del horno de fuego ardiendo. Pero no digamos, ¿por qué me metiste al horno? ¿Por qué me haces cruzar el Jordán? ¿Por qué me metes en este lío? Mira, Faraón aquí y mira, aquí está el mar. ¿Por qué en el foso de los leones, Señor? Si yo te estoy sirviendo. Mejor ese por qué, quítelo y dígale, Señor, ayúdame y fortaléceme para poder salir victorioso de esta prueba. Que de hecho, recordando en cuanto a la prueba se refiere, hay un hombre con un carácter tremendo que yo creo que todos están conmigo. Pablo. ¿Recuerdan lo que a Pablo le pasó cuando él detuvo a aquella pitonisa, aquella bruja, aquella mujer que dijo los hombres de Dios? ¿Se acuerdan? Pablo y Silas. Y que por causa de decir o declarar una palabra se libre en el nombre de Jesús, enmudece, queda liberada esta mujer. Por causa de eso pues se enojan los dueños de esta, ¿cómo se llamaba? Criada. Entonces se levanta una revuelta y los mandan a la cárcel. Lo que es ser un hombre de carácter, hermanos. Lo meten al calabozo, lo meten al cepo, y dice la palabra del Señor que ellos en su prueba, que ellos en su lucha, que ellos cuando no tenían dinero, siglo XXI, que ellos cuando la gente y tu familia te daba la espalda, etcétera, ellos en vez de quejarse y decir, Dios, ¿dónde estás? Dice la Biblia que ellos hacían ¿qué? Cantaban himnos, adoraban al Señor en esos momentos de prueba y de lucha, de batalla. Lo que nosotros muy poco quizá hacemos por causa de no tener un carácter formado en esto. Siempre nosotros optamos, y más hoy en día damos a conocer, que yo lo he recomendado, hermano, cuando usted tenga un problema como cristiano que es, no lo publique en las redes sociales. Eso es en parte inmadurez de nosotros. Estamos publicando y presentando quejas, en vez de decir, estoy en prueba pero estoy en victoria.
O sea, nos desahogamos para que la gente nos dé una palabra en vez de ir al dador de la palabra para que él personalmente nos la dé. Y estamos publicando y vas a ver y empezamos a ofender y empezamos a amenazar, pero esto no se va a quedar así y estás pasando por prueba. Y a veces decimos, pero es que no es justo que él o ella me esté haciendo hermano, por favor. ¿Sabía usted que aún la prueba comienzan las fricciones dentro de nuestros hogares? Muchas de las veces, esto lo dije muy poco en la enseñanza, escuchen, esto lo he dicho muy poco en la enseñanza de conferencias matrimoniales. Muchas de las veces nosotros nos arrepentimos por la mujer que nos tocó, que nos está haciendo que nos saque el cobre a relucir. Y nos enojamos, y esta vieja que me tocó, y este viejo que me tocó. No, tranquilo, está bien, está bien. Es el hombre de Dios que Dios te dio. Es la mujer de Dios que Dios te dio. Lo que pasa es que confronta lo que a ti no te gusta que te confronten. Y esto yo lo he ido aprendiendo en el estudio del matrimonio. Siempre queremos que la mujer, a todo lo que nosotros decimos que así se haga, siempre queremos que nos digan sí. Pero hay momentos que nos van a sacar a relucir mi orgullo, mi ego, lo que a mí me gusta. Bueno, ¿estás preparado para esto? Dios también usa a nuestra mujer, a nuestro esposo, en el caso de la mujer, para poder ir formando un carácter y poder pulirnos. Dios no juntó a dos personas iguales, idénticas, para que todo fluya como si nada. Nos vamos a ir puliendo poco a poco. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados, lo que quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas. Bueno, a muchos nos gusta mantenernos en la casa de Dios, pero no en las demandas del reino, que es muy diferente. Entonces, y los términos antes mencionados y analizados, lo que quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión, en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estéis aptos para ser promovido en el reino. Escucha esto, la palabra promoción. Hay muchos hermanos, escuche esto con atención. La palabra promoción, algunos no la conocen. La palabra promoción, algunos la esperan sin saber lo que es una promoción. Pero hay muchos que dicen: ¿cuándo el Señor me va a poner a servir? ¿Cuándo el Señor va a tomar en cuenta mis oraciones? O en este caso, ¿cuándo el pastor me va a poner a servir? ¿Sabía usted que va a haber cientos y miles de personas en el 2019? Ya se está acabando. En el 2019, que pudiendo haber sido promocionados por obediencia, por sujeción, por sumisión, no van a ser promocionados y van a seguir sentados en las sillas simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en obediencia. En la obediencia. ¿Qué fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo? Pablo, antes de su partida, le encarga a Timoteo ciertas virtudes que lo mantendrán activo y promovido en el reino de Dios, en el ejercicio del ministerio. Ninguna persona que estuviera en el lugar de Pablo, condenado a morir, pasando sus últimas horas en un oscuro calabozo, escribe una carta a su discípulo con tanta pasión y ahínco, transcribiéndole principios que no tuvieron importancia. El apóstol sabía que estos principios mantendrían en pie y en el ejercicio a su más amado discípulo, para que llevara
a cabo la obra que Él le encomendó. Yo lo he dicho una y otra vez, este tipo de clases a muchas personas ni les va ni les viene, porque lo consideran, está hablando del ministerio, está hablando del que es llamado a pastorear, del que es llamado a dirigir un grupo de damas, de caballeros, de jóvenes. Sin embargo, aquí estamos todos cortados con una tijerita cuando hablamos de que nosotros somos líderes en nuestro hogar, como padre, como madre. Aquí es donde quedamos cortos muchas de las veces. ¿Cuántos de nosotros invertimos tiempo durante este año para poder aportar un granito de arena al corazón y a la mente de nuestros hijos? Y vamos a rendir cuentas. Nos sentimos bien tranquilos porque no tenemos un cargo en la iglesia, pero el mayor de los cargos es: instruye al niño en su camino. Varones, amen y respeten a sus mujeres como a vaso más frágil. Mujeres, sujétense a sus maridos. Allá hay responsabilidades de liderazgo, allá hay responsabilidades de un hombre, de una mujer. Hijos, honren a sus padres para que puedan tener larga vida. Yo no sé cuántos se van a arrepentir de no haber hecho, de no haber invertido tiempo, dedicación, de no haber sido diligentes, prudentes, de no estar aprobados, ni tampoco presentarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para procurar presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire lo que Pablo expresa, o la Biblia. Sé fuerte en la gracia, Pablo a Timoteo, por lo que indica ser un ministro de gracia. Ser fiel para delegar a otro la tarea encomendada. Ser valientes como un soldado. Ser discipulado como un atleta. Ser esforzado como un agricultor. Ser diligente como un obrero. Ser humilde y amable como un siervo. Ser diligente en el estudio de la palabra. Ser un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo. Ser motivo de inspiración en lo que haces y enseñas. Todas esas palabras de sé o ser es lo que Pablo le expresa a su hijo espiritual Timoteo. Ahora aguánteme el corte y déjeme y le leo este párrafo. Reitero lo antes dicho, el don ministerial no es suficiente para tener éxito en el llamado que Dios nos ha hecho. Se necesita la madurez y el ser perfeccionado en el alma para obtener capacidad, desarrollar una misión para alcanzar una visión. Escuchen, desarrollar una misión para alcanzar la visión. ¿Qué es la visión? La visión es el sueño de Dios en tu vida, en tu corazón, para lo que fuiste llamado. En mi caso, para predicar, para llevarlos a la madurez, que es lo que dice Efesios 5, que aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de llevar a la madurez al pueblo de Dios. Entonces, prosigo. Y llevar al cumplimiento el propósito de Dios en nuestras vidas. Ejemplo de esto está el llamado del apóstol Pedro y el de Pablo. Ambos tenían el mismo don ministerial, pero a quien Dios envió a Atenas, al Areópago, ante los filósofos griegos, fue a Pablo, por la capacidad que éste tenía superior a la de Pedro. Este era un pescador, un hombre sin letras y del vulgo. Hechos 4:13. Pablo, todo lo contrario, era un exégeta, un hombre criado a los pies de uno de los mejores maestros de esos tiempos llamado Gamaliel. Hechos 22:3.
Se cree que Pablo estudió en las mismas tesis que estudió Moisés en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, judío por genealogía y como ciudadano romano, conocedor de esas culturas, nacido en Roma, en Tarso, capital de Cilicia. Hechos 22:3. Según la tradición, era filósofo y experto en leyes civiles, y por esta causa era un alguacil y ejecutaba las leyes del Sanedrín. Miren todo lo que era este tipo, llamado el apóstol Pablo. Hermanos, ahora que sí, voy a hablarle como amigo, como hermano, como familia. Dios tiene todo el deseo de usarnos, todo el deseo. Pero si usted no sigue quemándose las pestañas, pues va a ser muy difícil que pueda llegar y avanzar a grandes estrados. Hay que estudiar, hay que meternos. También, ok, está bien. Puede decirme, pero ¿qué con el Espíritu Santo? ¿Qué tal si me meto con el Señor y me lleno del Espíritu? Te vas a llenar del Espíritu y te la vas a meter, a mantener orando, llorando. ¿Y qué es lo que vas a hablar? Si la Escritura dice que el Espíritu haría que nosotros, en el caso cuando los envió a predicar, el Espíritu les daría a que hablasen, pero a que hablasen ¿qué? Lo que ya les habían enseñado. ¿Quién les enseñó a los apóstoles 3 años? El Señor Jesucristo. Ahora usted se puede llenar del Espíritu sin leer Biblia, nomás orando. ¿Le sirve? ¿Qué va a predicar? Y usted puede seguir orando 5, 10 años, úsame. Y el Señor contesta, ¿cómo quieres que te use si ni Biblia tienes? Si ni Juan 3:16 te sabe. Ahora es por eso que usted entiende y comprende más o menos que en las redes sociales hay ciertos predicadores que antes de ponerle el nombre, DR, doctor, estudiados. Hay otros que tienen doctor porque han comprado el papel. Hay otros que por tener iglesias grandes, multitudinarias y tienen buen equipo de redes sociales, pues llegan al mundo. Pero hablando en cuanto a gente estudiada, son pocos los que están ahí. Que usted escuche doctor, maestro, o sea, teólogos. Hay muchos prominentes en cuanto a fama, pero escucha sus prédicas, huecas así, vacías. Se la pasan hablando de ellos, viajes, lujo, dinero y demás. Haga comparaciones. Hay diferentes tipos de predicadores famosos. El que sí estudia y el que sí predica la Biblia, y los que son famosos porque son cool. Ahora, usted quiere tener la fama de la que habla la Biblia. Lo que tú haces en lo secreto te lo recompensaré en público. No solamente en lo secreto va a ser orar. En lo secreto ya, cuando su esposa duerme, cuando sus hijos duermen, ahí es donde está el dolor de cuello, el dolor de espalda, a estudiar la palabra de Dios, porque claro, en el día no hay tiempo, yo lo comprendo. Soy padre, soy trabajador, tengo que prepararme para la iglesia, tengo otros asuntos. ¿A qué horas hay que estudiar? De las 10 de la noche en lo adelante. Otro horario no se puede, al menos lo digo por mí, no sé usted, hermano, si ahorita usted tiene un break de sus hijos, pero al menos por mí con todo lo que hay. Ahora, reitero, ¿quiere usted ser usado por Dios? ¿Quiere usted tener gracia y que digan verdaderamente él predica o ella predica la palabra? Y que lo llamen y que encuentre gracia delante de Dios y de los hombres. Wow, ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa mujer estudia la palabra. Eso va a costar, hermano. No es fácil. No es fácil. Dicho sea de paso, el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Iba, alimentaba, trabajaba, predicaba, andaba con los discípulos. Y dice la palabra de Dios que en las noches se iba a orar. Pero es que era el Hijo de Dios, era Jesús. No. En palabras nuestras, el Señor Jesús iba reventado, cansado. Tanta gente, la presión no solamente física, sino la presión espiritual, hermano. El Señor Jesucristo sanó, echó fuera demonios. Hay batallas.
y se metía en oración. Y para los que pueden pensar, no iba a la iglesia, ¿cómo es que no? Claro, él iba a la sinagoga. Nos podemos dar cuenta según estas comparaciones que el don ministerial no lo es todo para desarrollar el ministerio. Es necesario la capacidad para alcanzar el objetivo que se nos dio en dicho ministerio. Y ahorita que veníamos yo le decía, hablando de esfuerzo, no sé, hermano Jorge, que tú tienes la posibilidad allá en tu país natal de avanzar por causa de que eres ciudadano mexicano. Muchas de las veces las universidades acá, cuando no se tiene un papel, te atoras, no puedes avanzar. No sé cuál es tu sueño, llegar a una maestría, llegar a un doctorado. Yo siempre, cuando comencé lo que del ministerio, me gustaría meterte a estudiar, no solamente el título, sino que si te fijas, ¿verdad? Que se va aprendiendo más, y uno estudia un poco y dice, ya sé mucho. Llega otro y te enseña cosas que te quedas con la boca abierta, yo no sé nada. Te quedas, yo no sé nada. Llega otro que sí estudió, que profundizó, que tomó en serio el ministerio, que no fue negligente, sino que fue diligente, y que tiene tu edad, y que ya tiene una maestría, y tú te quedas, sí, está bueno Netflix, está bueno las amistades. Por eso es de que yo he escuchado a hombres de Dios, serios, de respeto, que ellos en su experiencia, ellos dicen, yo te voy a llevar a más. En su testimonio dice que trata a Dios con ellos, que ha tratado Dios con ellos. Yo te quiero llevar a más, pero vas a tener que dejar amistades que no son malas, pero que te quitan tiempo. ¿Escucha esto? Quiero llevarte a más, prepárate más, estudia más, invierte más tiempo en la palabra de Dios, pero eso sí, te va a costar. Comienza a sacrificar ciertas amistades, porque eso es amistad, y ahí las tienes. Yo te quiero llevar a más, que avances. Te quiero llevar a otros estrados, a prominencias. Te voy a usar. Cuesta. Hay que tener cuidado aún con las relaciones tóxicas, porque no nos dejan avanzar. Y entrando por aquí por el parqueo le decía a mi esposita, me estaba comentando el pastor Chuck, le digo, fue un día que vimos ahí a Dennis Moore, el pastor Chuck, que salieron de una junta, y me dice el pastor Chuck, tú siempre andas corriendo, dice, descansa, siempre andas para aquí, para allá, bla, bla, bla. Y después de ello me dice, ¿sabes que el pastor Ernest, lo miré, el pastor Ernest, el pastor haitiano, todo cansado, dice ahí? ¿Qué pasó? Le digo, con el pastor Ernest. Dice, lo que pasa, que pues él tiene su estudio, él está graduado, él es pastor, se metió a una maestría al college, dice. Le digo, muy good, se está esforzando. Tiene la iglesia llena, no es conformista, no es decir, la iglesia está llena, aquí estamos bien, no. Tiene mentalidad de perseverar, de prosperar, de conocer más. Y ahora el pastor Ernest está estudiando su maestría. ¿Se fija? Hay que avanzar, hay que hacer algo por nuestra vida. Luchemos. Dios quiere que seamos mejores cada día. A continuación, transcribo algunos ejemplos bíblicos que tienen que ver con la capacidad para recibir y que determina el hacer, aunque en estos ejemplos se trata de la capacidad cuantitativa, tomaremos el principio